Muy bien, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a este tiempo que hemos denominado como aprovechando bien el tiempo. Ha resultado de gran bendición este tiempo, la verdad. Tiempo de bendición. Así que damos gracias al Señor por esto, la verdad. Bienvenidos todos ustedes. Siempre esperando que nuestro Rey de Gloria siga hablando a través de su bendita palabra. Recuerden que nuestra fuente es la palabra, así que a todos ustedes, los que se conectan en este tiempo, bienvenidos. Desde donde se conectan, nos lo hacen saber, por favor. Todos bienvenidos. Si usted conoce aún personas que invitó y no se han conectado, hágales el llamado. Vamos a tratar de tomarnos 2 minutos, 3 tal vez, para que estén haciendo la convocatoria a las diferentes personas. Amén. Bien, antes de eso, una vez más, nuestra gratitud a los diferentes equipos de la oración de las madrugadas, esto es oración de intercesión, a los equipos de 4 de la mañana, a los equipos de 5 de la mañana, a los equipos de 6 de la mañana. Pues la verdad, nuestra gratitud, sabemos que como nunca antes y en este tiempo son muy valiosas las oraciones. Así que de verdad a todas y a todos que hacen parte de esos equipos, de verdad muchas gracias. El Señor ha sido fiel respondiendo oraciones también. Eh, eh, Hay uno de mis autores que quiero mencionar en este momento y en uno de sus apuntes dice, este autor dice, oramos para entrar en la voluntad de Dios, no para cambiarla. Así que el punto clave en la oración de intercesión es, Señor, para que tu iglesia esté en el centro de tu voluntad. Amén. Entonces, pues bueno, ha sido un tiempo muy especial. Por favor, háganme saber el sonido. Es muy importante. Cada vez tratamos de darle ciertas mejoras. No sabemos si mejoramos o no lo sabemos, pero tratamos de hacer todo lo posible para llegar con un mensaje, por sobre todo, claro a través del sonido, pero también claro a través de la palabra. Así que bueno, les venía diciendo a nuestros equipos de oración, a los equipos de oración de la iglesia, pues de verdad muchas gracias. Estamos muy contentos de saber que siguen vinculándose las personas a los equipos de oración, de verdad. Y bueno, el Señor respondiendo oraciones, de verdad. Damos gracias al Señor y no necesariamente las que hacemos por nosotros mismos, sino cuando oramos por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, por alcaldes, cuando oramos y pedimos perdón al Señor, Señor, perdona el pecado de nuestra tierra. Cada vez que oramos de esta manera, pues el Señor ha venido respondiendo. Así que, bueno, damos gracias al Señor por su bondad, su misericordia, porque sabemos que Él es un Dios de toda gracia para con nosotros, ¿no? Bien, a los que se siguen vinculando a las diferentes aulas virtuales, de verdad, desde acá el ánimo, ¿no? Para que continúen, perseveren, recuerden que el principio es la palabra del Señor, amén. Es la palabra del Señor, no hay otra forma. ¿Quieres conocer al Señor? La palabra. ¿Quieres vivir los principios? La palabra, ¿no? Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que perseveren y sean consistentes, que sean muy consistentes en el estudio de la palabra. Es muy importante porque si de algo adolece en este tiempo, y voy a hablar de la iglesia en general, iglesia cristiana en general, es de la enseñanza limpia, de la sana palabra. Se adolece en este tiempo. Se están diciendo unas cosas de verdad salidas de tono, salidas de la palabra realmente. Se manipula la palabra de una manera soez, de una manera de verdad desvergonzada. Entonces se hace necesario que todos estén vinculados en sus aulas virtuales, que estén invitando a las personas. Es muy importante. Muy bien, dicho lo anterior, mis amados hermanos, a manifestarles también el estudio de las aulas virtuales de nuestros niños. Damos gloria al Señor por eso, por las aulas virtuales, por los papás que se vinculan a los estudios, también tan importante, mi amado hermano. Bien, dicho lo anterior, pues mis amados hermanos, vamos a orar. Señor, gracias porque eres nuestro Dios bueno, porque eres nuestro Yahweh de toda gracia, Señor. Bueno, fiel, santo y justo, Señor. Te pedimos, amado Rey Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo, que asista nuestro entendimiento para tener la revelación correcta
de tu palabra, Señor, y a través de una revelación, una transformación en cada área de nuestro ser, Señor. Que no sea una enseñanza más, un momento más, un tiempo más, Señor. Habla a nuestros corazones en este tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Prepara nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, bendito Rey Santo, Señor, y oramos por cada uno de los hermanos que están a punto de hacer presencia por este medio, los hermanos de fuera del país, Señor, por los cuales seguimos orando, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor, por favor, aparéjales los tiempos para que puedan estar, Señor, instruyéndose, capacitándose, creciendo en la palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias te damos, bendito Rey Santo. Es en tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, buenas tardes a todos, queridos hermanos. Una vez más, bueno, me dicen que no buenas tardes, pero bueno, ya lo dije, ni modo, ¿no? ¿Por qué? Porque después seguramente tengamos que reproducir algunas enseñanzas, así que a todos ustedes, pues bienvenidos a este tiempo. Muy bien, bienvenidos a este tiempo. Bien, estamos desarrollando nuestra enseñanza consecutiva y expositiva de la bendita palabra del Señor, y en este caso estamos desarrollando nuestra enseñanza en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Bien, venimos de un texto muy especial, mi amado hermano, muy especial, uno de los textos, como los mencionábamos en este tiempo, donde vemos y se nos revela la supremacía de nuestro Rey de Gloria, de nuestro amado Jesús. Así que damos gracias al Señor por eso. Vimos qué significa que el Señor, Dios, lo exalta hasta lo sumo. Vimos que exaltación hasta lo sumo es una exaltación impensable, es una exaltación que no está dentro de la comprensión, dentro de la razón humana, o sea, va mucho más allá, es una exaltación ilimitada, es una exaltación que no, de alguna manera, en nuestro pensamiento no tiene cabida, ¿no? Y vimos esa exaltación en qué consiste, vimos una exaltación que tiene que ver con un Rey de Gloria, ¿no? Este es Yahshua. Exaltación que lo lleva a una ascensión, está sentado a la derecha del Dios Padre. Exaltación que lo lleva a ser coronado como rey. Exaltación que lo lleva a, de alguna forma, a ser considerado nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor, ¿no? Y ahí lo importante, ¿no? De nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. No hay otro intercesor entre Dios y nosotros, Yahshua, Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, dicho lo anterior, dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 2, por tanto, dice, por tanto, amados míos, por tanto, o sea, por tanto es un término de conclusión, lo hemos visto, ¿no? Cuando tú consultas otra versión, ¿no? Otra versión utiliza el siguiente término de conclusión y dice la palabra, así que. El así que o el por tanto son términos de conclusión. ¿Qué significa? Que entra a reafirmar el apóstol Pablo, ¿no? Lo que antecede al texto. ¿Qué antecedió al texto? Dice la palabra, ¿qué antecedió al texto? Que delante de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así está escrito, ¿no? Por tanto, ¿no? Amén. Por favor, ¿me confirman el tema de la señal? ¿Me hacen el favor? Si tienen señal buena, si no hay alguna interrupción, por favor, les pido encarecidamente que ustedes me lo confirmen. Es muy importante tener claro que ustedes están recibiendo la señal adecuada, el mensaje adecuado. Amén. Es muy importante para nosotros. Muy bien, entonces ese por tanto viene como vuelvo y le repito, de un término de conclusión. Un término de conclusión que también de alguna manera está acompañado de lo que ya había dicho el apóstol Pablo, ¿no? Anteriormente, o sea, incluso lo que antecedía al texto. ¿Cuál era lo que antecedía al texto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir en Cristo Jesús? Que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que, dice la palabra, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿sí? Por lo cual, dice después la palabra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, ilimitada, impensable, no cabe en nuestro entendimiento hasta dónde lo exaltó. Y vimos esos rasgos de esa exaltación de Él como Rey, Supremo Rey de Gloria, gran sumo sacerdote, único intercesor, ¿no? Que ascendió. Así que damos gracias al Señor, porque está diciendo el apóstol Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, o sea, después de lo que les acabo de decir, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra, dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a ver solamente hoy estos dos versículos. Pidámosle al Señor que nos ayude realmente para poder desarrollar estos dos versículos, que nos dé el tiempo para los dos versículos. Y dice la palabra que, por tanto, amados míos, el apóstol Pablo está hablando de amados míos, le está hablando a la iglesia. Recuerden que la iglesia, lo que pretende el apóstol Pablo ciertamente es asentar la iglesia en unidad. La iglesia era susceptible en aquel tiempo a dos tipos de amenazas. Una amenaza externa a causa del Imperio Romano, las persecuciones y todo lo que conllevaba el ser cristiano en esa época para una sociedad, para un medio hostil. Pero también había una amenaza interna y era de falsos maestros también que de pronto podrían surgir. Pero en este caso, en la iglesia de Filipenses, había una amenaza interna y parece ser que había como una causal que podía causar una fisura a la unidad, y era un desacuerdo, un conflicto entre dos personas pertenecientes a la iglesia. Lo vamos a ver en el capítulo 4, Evodia y Síntique. El apóstol Pablo procuraba a toda costa que si algo iba a unir a la iglesia, que fuera el nombre de Yahshua, que fuera el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Por eso él en todo tiempo de la carta, lo hemos visto versículo a versículo, la centralidad ha sido Yahshua, la centralidad ha sido los méritos de Cristo, y realmente lo que debe mantener unida, fortalecida, establecida a la iglesia es Cristo. Lo que nos tiene que mantener unidos es Cristo, antes que cualquier otra cosa. Si usted aún nota que su maestro no ha llegado a clase, no ha llegado a la enseñanza, hágale saber, ya estamos aprovechando bien el tiempo. Muy bien. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, o produce en vosotros, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, vamos con el versículo 12. Desde los inicios de la iglesia, estamos hablando de la iglesia primitiva, la relación entre el poder de Dios y la responsabilidad de nosotros como creyentes de llevar una vida cristiana ha sido motivo como de discusión, ¿no? Se lo repito, desde los inicios de la iglesia, la relación del poder de Dios, o sea, del poder soberano de Dios y la responsabilidad de nosotros como creyentes de llevar la vida cristiana ha sido motivo de discusión. ¿Es la vida cristiana acaso, no? Preguntaría yo, ¿es la vida cristiana acaso un asunto de confianza pasiva o de una obediencia activa? Te pregunto a ti, ¿cuál es la percepción que tú tienes de vida cristiana? ¿Es un asunto de confianza pasiva, o sea, de dejar que Dios haga todo? ¿O es un asunto de obediencia activa, de yo hacerlo todo sin confiar en Él, sin depender de Él? No. Se trata solo de lo que Dios hace o de lo que debe de hacer el creyente. O tal vez es un equilibrio entre las dos, entre lo que Dios hace, ¿sí? Y lo que yo también tengo que llevar a cabo como creyente responsable, porque recuerden que somos agentes morales libres y somos responsables por lo que hacemos, ¿no? O sea, somos personas, seres humanos, morales libres. El Señor nos creó como robots, no nos creó como robots. Ahí está su gracia también revelada y demostrada, y no por no habernos creado como robots, sino que a raíz de buscar y tomar nuestras propias decisiones,
Nos hemos equivocado, hemos pecado, sin embargo su gracia nos ha alcanzado y hemos sido perdonados. Y todo esto por Jesucristo, por Yahshua, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tú crees que la vida cristiana se trata solo de la obra de Dios o existe alguna exigencia hacia nosotros como creyentes como respuesta al mandato de creer en el Evangelio? O sea, tú crees en la palabra y tú que estudias la palabra estás llamado a dar evidencias de eso, de lo que estudias. Pues mi amado hermano, las escrituras dejan claro que tanto la soberanía de Dios como nuestra responsabilidad por hacer tiene que estar involucrada. ¿Me estoy haciendo entender? No podemos dejarle todo al Señor. No podemos esperar que como algunos místicos, ¿no? Sí, que llegan al misticismo, pues Señor, bendíceme, bendíceme, bueno, la teología de la sanguijuela, ¿no? Bendíceme, bendíceme, dame, 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 bendíceme, bendíceme, dame, dame, pero yo no hacer nada. La palabra es muy clara, todo lo que el hombre sembrare, eso también recoge, eso también ciega. O sea, tú no puedes esperar que te llegue sin tú haber dado. Y vamos a la práctica como iglesia, como coinonía, como comunión entre hermanos, vamos a la práctica. Tú no puedes esperar ser atento cuando no lo has sido con otros. Tú no puedes esperar que se te sirva cuando no has sido serviz. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Sí, hay de nosotros una responsabilidad y es la respuesta a lo que hemos creído. Tenemos que dar evidencias de lo que hemos creído. Esta ha sido una gran discusión, porque cuando yo hablo de evidencias, entonces muchos creen o asumen que se necesitan de obras para salvación. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí cuando el apóstol Pablo dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, el apóstol Pablo no está diciendo, mire, hay que hacer obras para que usted sea salvo. Él no está diciendo eso, ya lo vamos a ver. Así que la salvación, mi amado hermano, para que quede muy claro, no se recibe por obras humanas, sino por fe en Yahshua. Y es una fe personal, individual en Yahshua. ¿Me estoy haciendo entender? En Jesús el Mesías. En Jesús el Mesías. A todo el mundo se le ofrece el evangelio, es una verdad. Y sin embargo, ese evangelio es eficaz, efectivo, eficiente, solo en los que verdaderamente, bueno, han sido llamados, elegidos, pero en los que se arrepienten, ¿no? Para ellos el Señor hace un ofrecimiento, ¿no? De salvación y es seguro eso que Él ofrece. Sin embargo, aún y cuando Él ofrece esa salvación, nos manda a nosotros perseverar. ¿Perseverar para qué? ¿Para no perderla? No, para dar evidencia de esa salvación. Por eso dice, ocúpense, ocúpense, ¿sí? Por eso aquí quiero tocar rápidamente dos posiciones, dos puntos de vista, dos aspectos, dos percepciones, dos perspectivas que se han dado durante tiempos. Una es que nosotros, a la verdad, tenemos que mantener el equilibrio, digamos que la correcta, el equilibrio entre la soberanía de Dios, lo que Dios hace en nosotros y lo que también nosotros tenemos que hacer como respuesta al evangelio, ¿sí? Prácticamente, hermano, no adulteréis. La pregunta es, a eso que se te enseñó de no adulterar, ¿cuál sería tu respuesta? Pues hermano, parece obvia, sin embargo, el ser humano se inclina por momentos al Señor, quítame esta tentación. No, hermano, no es posible porque la decisión la tomas tú en cuanto a dejar de adulterar. Él ya te salvó, Él ya te rescató, Él ya te perdonó, así que te toca a ti dejar la amante. ¿Sí me hago entender? O sea, no puedes esperar, hermano, que ante un vicio, un viejo costumbre, un viejo hábito, tú le estés diciendo, Señor, quítamelo. No, Él no te lo va a quitar. Porque si no es una determinación que viene de ti a causa de lo que se te ha enseñado de la palabra, porque tu responsabilidad es dar evidencia. Ahora, escucha, Él nos ha equipado y vamos a ver que Él nos ha equipado a nosotros nos ha equipado para responder, ¿no? Para responder con respecto al evangelio. Pero ese es el equilibrio que debemos de desarrollar. Sin embargo, hay dos posiciones que se han venido dando, dos percepciones, dos perspectivas que he notado que se han venido dando alrededor de la iglesia cristiana. Una es una percepción, una perspectiva como quietista, o sea, considerar el creyente que tiene que tener una actitud pasiva,
¿no? Y como diciendo, bueno, Dios, hazlo tú. Una actitud pasiva a la que acuden en una fe que ciertamente es una fe superficial. La fe superficial es aquella que no refleja la evidencia de lo que has creído. O sea, simplemente es una fe superficial. Señor, hazlo tú. Yo no puedo, Dios, hazlo tú. Yo no puedo dejar de robar, hazlo tú. Pon en mí eso para no... eso es quietismo, eso tiene que ver con lo místico, con algo subjetivo, pues se centra solamente en lo que tú no puedes, en lo que esperas que Dios haga y que tú crees que no puedes hacer y consideras que es licencia para seguir pecando deliberadamente. ¿Me estoy haciendo entender? Y por lo regular en estos tipos de doctrina donde hay tantas revelaciones, tantos sueños, tantas cosas de estas, como que la gente va haciendo es como una proyección a largo plazo de cuándo puede abandonar su pecado, de cuándo Dios va a hacer que ya no estés en pecado deliberado, ¿no? Entonces, decláralo, recíbelo, proyéctate, ten visiones. No, hermano. Tú recibes el evangelio, tú recibes la palabra, tú tienes a Cristo, Él te ha provisto del Espíritu. A partir de ese momento lo vamos a ver ya más adelantito. Y la otra perspectiva que veo es esa perspectiva pietista. La una es quietista, o sea, quietista, quédate quietito que Dios lo va a hacer todo por ti, ¿sí? Eso, no vayas a pasar hojas de vida, no vayas a tocar puertas, no vayas a pedir una oportunidad, no vayas a tener humildad, no, dedícate solamente a ser místico. Dios me lo da, decláralo, recíbelo, no, hermano. Tienes que hacer tus hojitas de vida, tienes que prepararte para escuchar diferentes ofertas que no van de acorde a lo tuyo. Seguramente tengas que empezar por más abajito para seguir siendo formado. Espero estarme haciendo entender, ¿sí? Así que, mi amado hermano, no podemos dejar todo como en esa actitud de misticismo, ¿no? A Dios. Tiene que notarse algo en nosotros, ¿no? Y la otra es una perspectiva pietista, o sea, yo lo hago todo, sí. Para el pietista es muy importante la actividad, una vida santa, disciplinada, llevar un cristianismo en practicidad, sí, es muy importante para ellos. Sin embargo, pareciera por momentos que abandonan la dependencia de Dios, como diciendo, Señor, yo lo puedo hacer solo. ¿Sí me hago entender? Yo lo puedo hacer solo. En un pecado, por ejemplo, Señor, yo tomo la decisión, yo veré cuándo. No. No, tenemos que aprender a depender de Dios en cada una de las circunstancias y áreas de nuestra vida. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Entonces, no podemos hablar de que dejarle todo a Dios, pero tampoco podemos dejar que solamente sea a través de esfuerzo personal y excluyamos la dependencia del poder divino que Dios tiene a disposición para nosotros, ¿no? Así que debemos de ser muy cuidadosos porque esta perspectiva pietista, que no es nada más que yo lo hago por mí mismo, eso conduce muchas veces a tipo de legalismo. Entiéndase legalismo, rituales ortodoxos, ceremoniales, ¿no? Legalismo no es la palabra de Dios. Legalismo no es ciertamente ceñirnos a la palabra de Dios. Eso no es legalismo. Legalismo realmente es acudir a otras formas para agradar a Dios, ¿no? Que están incluso por fuera de momento, tiempo y espacio, ¿sí? Entonces se puede convertir en una serie de legalismo, ¿sí? Entonces, si no guardas el sábado, si no te disfrazas, si no sé, tipos de ceremonialismo, ritualismo, ocultismo, todo este rollo se puede convertir ciertamente, ¿no? Cuando se desarrolla de esa manera, se puede convertir en algo o puede llegar y surgir un espíritu de orgullo, de crítica, de alguna manera, de hipocresía, ¿no? Entonces yo hago más que aquel, yo hago más que aquellos, yo soy más activo que aquellos, ¿no? Yo guardo las fiestas, yo me visto, yo no me visto, en fin, se puede caer en un tipo como de fariseísmo, ¿sí? Así que, aunque mi amado hermano, en esto se puede caer, la invitación siempre será de parte de nuestro Rey de Gloria, es que tengamos un equilibrio, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿sí?
Pablo también le escribió a los corintios, dijo, bueno, ustedes son activos, seguramente intentan hacer unas cosas, caen en pecado por otras. Se tomó 2 cartas para escribirle a la iglesia en Corinto. Sin embargo, Pablo les dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo he trabajado mucho, como seguramente ustedes también. Yo he hecho mucho, como seguramente también, pero la gracia de Dios también ha estado conmigo, ¿no? Deja claro el apóstol Pablo a través de una expresión como esta, que la gracia y el poder de Dios sostienen el esfuerzo fiel y obediente que llevamos tú y yo a cabo como siervos de Dios. ¿Me estás haciendo entender? No podemos separar lo uno de lo otro, no, va unido lo uno de lo otro. ¿Sí? Que quede muy claro, mis amados hermanos, que siempre la gracia y el poder de Dios obrará a nuestro favor para que nosotros seamos esforzados y fieles verdaderamente en cuanto a nuestra fe se refiere, en cuanto a nuestro trasegar se refiere. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que somos peregrinos, somos extranjeros por esta tierra, nuestra ciudadanía no es de acá, nosotros estamos de paso acá, pero mientras estamos de paso acá, nos tenemos que esforzar, tenemos de alguna manera que trabajar para evidenciar que realmente hemos creído. No se puede decir creyente, hermano, y vivir al garete, vivir como se le da su gadarena gana, no puede ser, hermano. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, escuche, ocupaos en, no dice de. No. Dice en, o sea, ustedes ya son salvos, ustedes están en salvación. ¿Qué sigue con respecto a esa salvación? Pues, hermanos, mis amados hermanos, cuando dice en salvación, está diciendo a partir de ese momento el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra en ustedes de santificación. ¿Me estoy haciendo entender? En la salvación, y a partir de que son salvos ya tienen el Espíritu. Así que, mis amados hermanos, ocúpense en uno de los beneficios del torrente de gracia que reciben. ¿Y cuál es? Santificación. O sea, Él nos salvó, pero a su vez nos santifica porque el Espíritu mora en nosotros, del término kadas, santificación, que significa apartar un objeto para uso santo. En este caso, santificación, apartar un objeto ordinario para uso santo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, apártense, eso es ocuparse, apártense porque ustedes son objetos y aunque ordinarios, porque el extraordinario es Él, se lo recuerdo, por si alguna cosa te molesta que te diga ordinario, te digo ordinario y me digo ordinario porque el extraordinario es Él. Objetos ordinarios, esos somos, pero apartados para uso santo, esos somos. Así que la santificación de los creyentes requiere que nos seamos esforzados y diligentes. Y a partir de ese momento el Señor nos faculta conforme a su poder soberano para llevar a cabo su voluntad para nosotros como sus hijos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Espero estar siendo claro, ¿no? Espero estar siendo claro. Así que aquí se conjugan 2 partes que son muy importantes, ¿no? Primero, su soberanía, su divinidad, su poder, ¿no? Que siempre ha existido, siempre ha existido. Y el esfuerzo, la diligencia del creyente. Cuando el ejército de Faraón amenazó al pueblo de Israel, Moisés confiaba tanto en el Señor que les dijo, no temáis. No temáis, estad firmes y ver la salvación de nuestro Dios, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sin embargo, los israelitas tenían que hacer su parte. ¿Cuál era su parte? Entonces Yahvé le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué vienes a mí? Yo soy soberano, yo ya todo lo dispuse, Moisés, ya todo lo dispuse. ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Espero estarme haciendo entender. Que marchen. Y tú, le dice a Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. 2 aspectos claves que se conjugan: su soberanía,
su poder, su gracia, pero también el pueblo tenía que actuar diligentemente. ¿Sí me hice entender, amados? Ahora, ¿qué le podría costar al Señor decir, mire, sabe que ya están en el desierto, cierren los ojos, proclámelo y recíbelo, átalo, encadénalo, arrebátelo y que pasen al otro lado? Eso hubiera sido más sencillo, ¿no? Pasen al otro lado. Pues sí, y en medio del poder también aún, sin pronunciar todo este tipo de jeringonza, él los hubiera pasado al otro lado. ¿Por qué Dios entonces no actuó de esa manera? Una razón. ¿Saben por qué, hermanos? Para que nosotros en cada actividad dependamos de Él. Dependamos de Él, pero nosotros actuando. ¿Sí me entiende? Nosotros actuando. Imagínate el pueblo entonces esperando, no, esperemos aquí a ver qué hace Él. Esperemos, a ver, cierre los ojitos, visualice, decláralo y recíbelo. No, no, le dijo, no, mire, usted se queda ahí con los ojitos cerrados, declarándolo y recibiéndolo y se lo come el tigre, mi hermano. No, 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 no. Usted sí está bien, confía en mí, claro, soy soberano, sí, no teman, estén firmes, sí, la salvación viene de mí, sí, y lo voy a hacer, sí, pero escuche lo siguiente, marchen, alcen su vara, avancen, extiendan su mano sobre el mar, le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren, ustedes, o sea, cada uno, entren, o sea, atraviesen los hijos de Israel por en medio del mar seco. La voluntad del Señor no era que su pueblo se quedara callado, pasivo, estancado, asentado, sino que participara de manera activa del propósito divino, de la voluntad divina que estaba ya destinada para el pueblo. Su plan, el plan para ellos se cumplió por medio de ¿quién? De ellos. El plan de Dios se cumplió por medio de ¿quién? De ellos. O sea, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Qué hicieron ellos? Marcharon. ¿Qué hicieron ellos? No se estancaron. Hermano, por eso es que hay mucho creyente, lamentablemente, hermano, en unas condiciones paupérrimas espiritualmente hablando. Hermano, hay que orar, hay que estudiar la palabra y hay que congregarse. Son recursos divinos que brotan de todo un torrente de gracia. Pero algunos están esperando que otros oren por ellos, que otros estudien por ellos, que otros se congreguen por ellos, que otros hagan por ellos. Hermano, por el amor de Dios. Por eso se le insiste a las jovencitas, ¿no? Y a los varones se les insiste, a los solteros, escuchen, ustedes tienen que laburar, darle al laburo, a ser esforzados, a entender, mis amados, que como varones tenemos que sustentar, cuidar, proteger, amar, perdonar a nuestras esposas. El sustento viene de nosotros y para eso hay que hacer y tenemos que ser diligentes, laburantes, buenos trabajadores. Amén. En cada área. Laburantes en el ministerio, o sea, buenos laboradores, buenos trabajadores, servidores en el ministerio. Hermano, lo que te toque hacer, pero sé un buen servidor. O sea, no dejes hoy para ver Dios qué hace. No, te toca hacer. Tú te imaginas el pueblo pensando, no, Señor, tomemos nosotros días, esperemos a ver qué ocurre. No, el Señor les dijo, ¿saben qué? ¿Por qué clamas a mí? Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Marchen, avancen. Por eso muchos se estancan, hermanos. Muchos se estancan. Estudien, capacítense, crezcan, avancen, suban, crezcan, edifíquense, fortalezcanse. Salomón descubrió lo mismo. Salomón se dio cuenta, Dios brinda dirección y fortaleza para que su pueblo pueda obedecer. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? No es por obras para ser salvo, es que cuando eres salvo, por eso dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. O sea, y por esa salvación, santificación, o sea, ustedes ya han sido apartados, trabajen en eso para lo que han sido apartados. Han sido apartados como hijos del Señor, así que, ¿qué tenemos que hacer? Ser fiel a sus mandatos, servirle y adorarle. Por eso ningún creyente tiene excusa para desobedecer o fracasar en su servicio a su Señor. Confiar es obedecer. Se lo repito, confiar es obedecer. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago. Amén. Sí, no se trata, por supuesto, de que el Señor no lleve a cabo muchos planes para su pueblo. No, pues claro. Él va a hacer que todo, permítame la expresión, ¿no? Todo se conjugue, mejor, iba a decir otra, que todo se conjugue siempre para favor nuestro, sí.
Sí es una verdad. Él a veces todo como que lo conjuga a favor, pero no solamente podemos esperar esto. Tenemos que nosotros obedecer, accionar a eso que hemos creído. ¿A qué se nos ordena? A obedecer. ¿Qué? Su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En su palabra, hermano. Pero si no estudias, no te capacitas, no te instruyes, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así también la fe, si no tiene obras, fue muerta en sí misma. Así que al tratar el tema de la santificación, Pablo se está centrando primero en el papel del creyente en su santificación. En su santificación. ¿Sí? Pablo no está diciendo trabajen por su salvación, trabajen en su salvación. Pablo no está diciendo prepare su salvación. No, ya la recibimos, ya es nuestra. El contexto realmente de la carta está diciendo, miren mis amados hermanos, el Señor por pura gracia los ha equipado, los ha dotado y todo proviene de un torrente de Él, ¿no? Con el Espíritu Santo, con su palabra, les da sabiduría, todo esto es otorgado por gracia. Porque por gracia sois salvos y esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que nadie se vanagloríe. Así que cuando nosotros vemos el versículo 12, cuando dice, por tanto, amados míos, ya tienen un ejemplo, les está diciendo, por tanto, amados míos, ya les he hablado de Yahshua, ya les he dicho quién es Yahshua, ya les he dicho hasta dónde llegó Yahshua. Por tanto, mis amados hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido, Pablo se centra en la responsabilidad de los creyentes de llevar una vida de acuerdo a los dones y los talentos que el Señor también ha puesto al momento de la salvación, para que fluyan. ¿Y esto para qué? Para santificación, dones y talentos para estar apartados. Dejamos de ser, escuche, simplemente unas criaturas para ser sus hijos, y para vivir por el Espíritu, es decir, que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Entonces el apóstol le está diciendo en Gálatas 5:25, si ustedes tienen la vida de Cristo en ustedes, aquí está Cristo, anden también por el Espíritu. Gálatas 5:25. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? ¿Sí? O sea, que requiere también de nosotros, de nuestra diligencia, nuestro esfuerzo, nuestra energía para caminar y trabajar, ¿no? Para caminar y trasegar por este mundo medio hostil. Mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice ocuparse, está pidiendo específicamente, oye, que toda tu energía, que todo tu esfuerzo sea constante, que seas perseverante, ¿no? Que en todo tiempo estés siendo diligente. Y no para ser salvo, te repito una vez más, es porque ya eres salvo y Él te ha equipado. Y en salvación has recibido santificación. Y la santificación, ¿por qué? La vida de Cristo en ti, el Espíritu, el mismo que resucitó a Yahshua entre los muertos en ti. Así que debemos de comprender, mis amados hermanos, en todo tiempo y en todo lugar, que no somos unos agentes pasivos. Si decimos ser creyentes, somos verdaderamente obedientemente activos, pero dependientes de Él, no independientes de Él. ¿Sí? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, mire, sigan el ejemplo. ¿Cuál? El de Yahshua. Por eso dice, por tanto, término de conclusión. Ya se los expliqué. Por tanto, sigan ese ejemplo, ¿no? Y les dice, amados míos, hay una verdad que no podemos dejar pasar cuando el apóstol dice, amados míos. Es sin duda, mi amado hermano, una expresión de aliento, de consuelo que viene de parte del apóstol, porque sabía que los filipenses afrontaban muchas circunstancias adversas, difíciles, decepciones, fracasos, persecuciones, ¿no? Y él sabía, divisiones intentaban entrar. Entonces esa expresión de amados míos es como de aliento, como diciéndoles, no permitan que nadie tampoco los vaya a dividir, ni las decepciones, ni los fracasos, ni ese conflicto que va entre Bodia y Sintique. Procuren más bien seguir el ejemplo del Señor. ¿Oh? ¿Y cuál era el mejor ejemplo de Pablo con respecto a amor, a unidad, a eso que los iba a fortalecer? ¿Cuál era el mejor ejemplo? Cristo.
El ejemplo de Cristo por su iglesia. Amén. El ejemplo de Cristo por su iglesia. Porque dice la palabra, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Se les dice amados, ¿no? Él les dice amados y les está diciendo, más que ocuparse de su salvación, porque no era una instrucción con respecto a ganar la salvación, no era esa la instrucción. O sea, más que ocuparse de ganarse la salvación, esa no era su instrucción. Era más bien un llamado afectuoso a seguir el ejemplo de Cristo. A seguir confiados en su amor, a seguir practicando lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron de Pablo. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está en el capítulo 4, en el versículo 9, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pero mira, todos son verbos activos. O sea, bueno, es una redundancia decir verbo activo, ¿no? Pero todos son verbos, o sea, acciones, ¿no? Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, oísteis, visteis, esto haced. No está dando una opción en el 4.9, ¿sí? Tú oíste, tú viste, él vio, ella vio, ellos vieron, vosotros vieron. Todo es una acción. Entonces, la invitación, si así ustedes me lo quieren tomar, no, más bien el llamado afectuoso, el llamado amoroso de Pablo era seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? Amén, a seguir el ejemplo de Cristo. Como siempre habéis obedecido. Voy palabra por palabra, ¿de acuerdo? Así que sígame ahí en el 12, no hemos pasado el 13, que el Señor nos ayude. Como siempre habéis obedecido, ¿no? Un elemento que es muy importante en nosotros como creyentes en cuanto a santificación, esto por haber sido salvos, o sea, esto por salvación. Tú recibiste salvación, en ese momento el Espíritu Santo obra en tu vida, eso es santificación. Y para reflejar eso en tu vida, lo que tú dices creer, dice el apóstol Pablo, les está diciendo, estos creyentes de Filipo han obedecido. O sea, que una evidencia de salvación y una evidencia de santificación es la obediencia. Por eso Pablo los está animando siempre, les está diciendo a los filipenses, perseveren, sean fieles, sumisos a la voluntad de Dios. Sean fieles, sumisos a la voluntad de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por una razón. Ya Él les había mostrado a Cristo. Del capítulo 2, versículo 1 al versículo 11, ya había mostrado y reflejado a Cristo. Qué tan solemne expresión hermosa de sumisión, de humillación, no, pero también a su vez de exaltación de nuestro Yahshua. Y Él les había mostrado esto, entonces así que les dice, mire, ustedes tienen que obedecer como Cristo obedeció, y esto por amor. ¿Por cuál amor? Por el mismo amor entrañable de Cristo, hacia ustedes. ¿Y eso qué va a hacer? Los va a mantener unidos. Amén. Los va a mantener unidos. Mire, hermano, es que es evidente. Yo le decía a alguien, es que es la O por redonda, hermano, que si nosotros escuchamos la palabra del Señor, ¿sí? Que es muy valiosa, que es única, auténtica, si nosotros la escuchamos, que es nuestro deber, pues no es menos deber obedecerla. Tenemos que obedecer la bendita palabra del Señor, hermano. Si tú escuchas, obedece. De modo que esto es un llamado que el apóstol Pablo estaba haciendo en ese momento a la iglesia en Filipo, pero es un llamado que el Señor nos está haciendo hoy como iglesia, a nosotros los creyentes, a seguir en el estudio de la palabra, sí, pero en la obediencia de la palabra. No puedo decir yo estudio la palabra, pero hago lo que a mí se me da mi gadarena voluntad. Por el amor de Dios, Pablo está diciendo, escuchen. Dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido. Mire, si está hablando de una iglesia que siempre obedeció y estaba corriendo tan serias amenazas, ¿qué podremos entonces esperar de una iglesia que estudia pero sus miembros vivos no obedecen? Pues ahí la fisura es grande y la iglesia se puede desmembrar. El cuerpo de Cristo se puede desmembrar y es lo que quiere el enemigo. ¿Sí me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Así que la obediencia es muy vital para reflejar verdaderamente santificación, para crecer también en santificación. Sin obediencia, mi amado hermano, como dices tú, el Espíritu Santo está obrando en mí. ¿Cómo? No es cierto. Hay que dejarlo obrar. Cada vez que tú intentas hacer la tuya, lo contristas.
Él no es que se vaya, se contrista y dice, bueno, tú quieres hacer esto, yo te acompaño hasta acá. ¿No? Y él no solamente te dice, te acompaño hasta acá, sino que se contrista. Él dice, bueno, pues eso es lo tuyo, pero... ¿sí? Tú no quieres estudiar, no quieres orar, no quieres congregarte, se contrista. Entonces que dice, bueno, está bien, ¿no? ¿Sí me hago entender? Pero tú, de alguna manera, vas al estudio, oras, te congregas, Él está ahí y Él es tu mayor fuente de poder, de fortaleza, de energía. Él es tu fuente, Él es ese torrente que viene de lo alto para mantenerte firme y fortalecido, para de alguna forma no mantenerte, una vez más, como miembro vivo y activo, que también sustenta a otros. ¿Sí? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 12, perdón, en el capítulo 2, versículo 12, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, sino ahora más en mi ausencia. No podemos descuidar como creyentes nuestra santificación, hermanos. Esto es el seguir creciendo, el dar evidencias de salvación. Tenemos que, hermano, de una vez por todas entender que tenemos responsabilidades como padres, como esposos, como padres, como esposos, como hijos. Tenemos grandes responsabilidades y esa es la evidencia que tenemos que dar, amados hermanos. Y para ello el Señor nos ha proporcionado de recursos que, vuelvo y le repito, provienen de todo un torrente de gracia, recursos espirituales, para que como verdaderos creyentes, ¿no, mi amado hermano?, podamos ser ejemplo de obediencia. Amén. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, ¿no? Sino que, escuche, el apóstol Pablo está diciendo, mire, ustedes no necesitan que yo esté porque yo sé que ustedes le obedecen es a Cristo. Esa es la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Dice, no como en mi presencia. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo con respecto a los filipenses, yo no estoy, pero ellos son fieles a Cristo, ¿no? Y obedecían igualmente, ¿no? ¿Por qué? En la ausencia de ¿quién? De Pablo. ¿Y sabe por qué obedecían? Porque de alguna manera estaban en la presencia de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Así que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de ocuparnos, hermano. Una evidencia ciertamente de como creyentes de que nos ocupamos en nuestra salvación es comprender las consecuencias del pecado. ¿Sí? Aunque Dios nos ama y es misericordioso y perdonador, nunca va a eximir, ¿no?, a un creyente de asumir sus consecuencias por el pecado o a causa de la desobediencia, ¿no, hermano? Las consecuencias vienen. Por eso dice el apóstol Pablo, sabiendo de alguna manera, ¿no?, que ustedes tienen que ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, santificación es estar apartados para Él, aborrecer lo que Él aborrece, amar lo que Él ama. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios justo y santo. Y si servimos a un Dios y decimos servir a un Dios justo y santo, como creyentes debemos de vivir fieles y cuidadosa y sabiamente, con temor y temblor. Temblor viene del término tromos que significa o refiere a la palabra sacudir. O sea, en todo tiempo estarnos sacudiendo, ¿no? En todo tiempo, porque muchas veces puede llegar el pecado, la tentación. Y si el creyente no se sacude, hermano, si el creyente no prende las alarmas, hermano, entonces no se va a percatar de su debilidad y muy seguramente el poder de la tentación va a ser mayor. Lo que el Señor está buscando en sus hijos es que sus hijos estén en todo tiempo temblando, estén atentos, prendan las alarmas, ¿no? En todo tiempo, prendan las alarmas. Y las alarmas están prendidas cada vez que tú acudes a la palabra. Las alarmas se prenden cada vez que tú eres humilde y tú no crees que tú tienes el control de todo. Porque aquel que crea que está firme, más bien cuídese, por ahí no ir a caer. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. Espero estar siendo claro, dice Isaías 66:2. No, Isaías no dijo espero estar siendo claro. Me refiero, yo espero estar siendo claro,
¿no? Con respecto a que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, o sea, que mantiene con las alarmas puestas. ¿Sí me hago entender? Entonces, mi amado hermano, el temor santo ciertamente nos va a preservar de influir negativamente incluso en otros hermanos con respecto a nuestra actitud, ¿no? Incluso nos va a preservar de hacer concesiones con la palabra, diluir la palabra, negociar los principios. Nos va a guardar, el temor santo nos guarda, el temblor santo reverente, solemne nos guarda, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, ocupaos, ocupaos. Es un imperativo, no está pidiendo un favor, dice ocúpense, ocúpense, ¿no? Ocúpense, la idea es sigan ocupándose hasta que todo se cumpla, sigan ocupándose hasta que llegue ese tiempo, ya sea arrebatamiento, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58, sigan ocupándose hasta que tengan que ir al tribunal de Cristo, todos los creyentes, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, 10, sigan ocupándose, sigan ocupándose. Ocúpense, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, no den tiempo ni espacio a otra cosa que no sea, mi amado hermano, su santificación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Para ello, hermano, nuestra conducta personal es clave, nuestro diario vivir es importante. ¿Y cómo debe ser nuestro diario vivir? Obediencia y fidelidad a nuestro Rey de Gloria. ¿Y qué es obediencia? Es un compromiso activo, un esfuerzo personal. Esto no es de palabras, hermano. No, esto es activo. Cuando tú ves salvación desde el contexto que estamos viendo, el apóstol Pablo está diciendo, escuche, esto tiene que ver con tu conducta personal. ¿Por qué? Porque ya ha puesto a Yahshua como ejemplo. Por eso hay que contextualizar. Tú tienes que mirar lo que precede y lo que antecede al texto, lo que precede y antecede al texto para no sacarlo de contexto. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano, tu obediencia en cuanto a reflejar santificación, ¿no? Se es expuesta por tu conducta personal, por tu diario vivir, por tu fidelidad, por tu lealtad con tu esposa, por el respeto hacia tu esposo, por el respeto hacia tu esposa, por el cuidado hacia tu esposa, por el sustento hacia ella, por el perdón hacia ella. Hermanos, por el amor de Dios, hermanos. ¿O qué está esperando que Dios lo haga por usted? No, por favor, un poco de cordura y sensatez, hermano. No podemos caer en esto de misticismo, carismaticismo, hermano, que es tedioso por demás, que pareciera que estanca, que pareciera que como que causa moho, porque nadie avanza, porque está esperando que el otro haga. No, hermanos, tienes que pedir perdón a tu esposa, a tu esposo, si tienes que ir en una actitud de verdad, de restauración, de restitución, hazlo. Hazlo, hermano. Si hay algo en la iglesia, hermano, en lo que tú sabes que tienes que, de alguna forma, y Dios ha puesto en tu corazón y te ha hecho un llamado para que tu obediencia sea un compromiso activo, que se refleje en un esfuerzo personal, que ese esfuerzo personal refleje que ya no son los deseos de la carne los que se están imponiendo. Por eso el apóstol siempre, lo vimos en Colosenses, ¿sí? Poned la mira en las cosas de arriba, ¿no? No en las de la tierra, ¿sí? Lo vimos en Colosenses, los que vieron Colosenses, los que estuvieron en las enseñanzas consecutivas y expositivas. ¿Y por qué las cosas de arriba? Porque arriba está Cristo. Y Pablo lo acaba de exponer. Desde el versículo 1, desde el capítulo 2, Pablo empieza a exponer a Cristo. La practicidad de Cristo, permítame así decirlo. Cristo llevó a cabo, hermano, dice la palabra, escuche, que dice que se despojó a sí mismo, ¿no? No intentó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Por favor, amados hermanos. Claro que podemos llevar una vida con una conducta personal, con un diario vivir en fidelidad, en obediencia.
Y claro que podemos desarrollar un compromiso activo, pero hay que hacer ese esfuerzo personal. Involúcrate en el estudio, involúcrate, hermano, crece. Por favor, pon, hermano, esfuérzate, pon y activa los talentos, los dones que el Señor te dio. Mis amados hermanos, es así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Un atleta que se prepara se abstiene de comer indebidamente, de dormir indebidamente, de tener conductas indebidas, de llevar una vida de sibarita, de granuja. No, hermano, ellos se cuidan. Los deportistas, verdaderamente deportistas de gran nivel, de niveles intachables, que verdaderamente son ejemplo para muchos jóvenes, se abstienen de todo eso porque saben que tienen de alguna manera que obtener su premio, su gran galardón. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros tenemos que abstenernos de toda vida de sibarita, granuja, desvergonzado. Tenemos que abstenernos de eso porque nuestra corona es incorruptible. Nuestra corona la recibiremos allá, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, 10, cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Pero hay que correr, hermano. Algunos quieren ir sobre los hombros del pastor o que el pastor los lleve a, como dirían por ahí, a la espalda. Tiene otro nombre, pero no. ¿Cómo se dice? Bueno, a la espalda. Quieren que los carguen. No, hermano. No, hermano, aquí no se carga a nadie. Fuiste salvo, como salvo santificado. Fuiste santificado, da evidencia de eso. Trabaja en eso. Ocúpate en tu santificación con temor y temblor. Santificación que hace relación a salvación. ¿Claros? Así que, mi amado hermano, nuestra vida cristiana debe ser una vida radicalmente de obediencia activa, de compromiso activo. No es solamente una simple actitud de rendición pasiva, de una entrega pasiva. ¿Para dónde va, hermano? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Y para dónde va Vicente? No sé, pero yo voy ahí, yo voy ahí. No, yo sé, pero yo voy ahí, yo voy ahí. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, yo no sé, pero yo creo. Yo sé de Dios, yo conozco de las cosas de Dios. Hermano, eso es una actitud pasiva, hermano. ¿Cómo es? Pues no, que Dios haga, Dios verá qué hace conmigo. No, pues ¿cómo que Dios verá qué hace conmigo, hermano? Eso es superfluo. Eso es, bueno, no menciono más adjetivos porque por el amor de Dios, hermano. No, nosotros debemos de tomar una decisión de vivir de manera justa, de ocuparnos de nuestra santificación. Eso es evidencia de salvación en nuestra vida diaria, mientras, mi amado hermano, que el Espíritu sigue también haciendo en nosotros. Sí, nadie puede esperar, Señor. El marihuano no puede esperar, Señor, quítamelo, Señor. No, ¿cuál quítamelo? Si estás que te lo clavas, te lo fumas. Aquí vamos un parroquiano en su momento, un ejemplo de parroquiano, cualquiera, un descamisado casquivano. Y entonces el tema era que veía al pastor y escondía el cigarrete, ¿no? Todo el mundo sabía que él fumaba porque salía a fumar por todos lados. Y fume. Alguien me dijo, no, pero pastor, eso es Dios que se lo quita. No, Dios que se lo quita, no. No, Dios tal vez sí, Dios se lo quita, pero de encima. Este no quiso, hermano. Mire a ver. Y después están clamando, rogando, culpando a Dios. Señor, ¿por qué cáncer de pulmón? Ahí está. No, Dios no te lo va a quitar. Tú toma la determinación de alejarte del pecado para estar cerca de tu Dios. Eso es santificación, estar apartado para Él. Santificación significa, viene del término kadas, que significa apartar un objeto ordinario para uso santo. ¿Y por qué ordinario? Tú y yo, porque el extraordinario es Él. Así que, mi amado hermano, hay que tener muy claro eso, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo que estoy leyendo, 13. Muy bien, mis amados hermanos. Versículo 13. Entonces, hermano, no podemos seguir cometiendo el error de que sí, pues Dios pone en nosotros, produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces le dejamos todo a Dios, ¿no? Le dejamos todo a Dios, ¿no?
Los quietistas acuden a esto. No, pues Dios, estoy esperando que Él produzca en mí. Los pietistas también dicen, no, Él es el que ha hecho en mí, entonces yo lo hago solo. No, un momentico, hermanos, un momentico. Si el Señor ha hecho la más grande de las obras, que es salvación, con ella santificación. ¿Sí? Y cuando vemos aquí dice, porque Dios, o sea, cuando habla de Dios, habla de su persona, de su poder, de su presencia, de su propósito, de su voluntad para con sus hijos. Porque Dios es, o sea, cuando está hablando, tú ves que ahí ves los pronombres a Dios, dice, porque Dios es. Y mira, cuando dice ahí, subraya pronombre, dice, porque Dios es. ¿Qué es Él? El que en, o sea, en nosotros. ¿Qué hace más? Produce. ¿Quién? Él. ¿Qué hace también? Él. ¿Qué hace? El hacer. Por su. Todo es de Dios. Sí, es verdad. Todo proviene de Dios. Todo proviene. Entonces, ¿por qué no confiar que si todo proviene de Dios, yo tengo que desarrollar una obediencia activa? Si todo proviene de Él, ¿se lo dejo a Él? No, mi obediencia tiene que ser activa. Mi compromiso debe ser activo. Gloria a Dios por los maestros de Iglesia Bíblica, familias en Cristo, que se involucran, que se han involucrado, esforzados, saben que cuentan con el don y el talento, pero no se quedaron ahí. Estudian, se capacitan. Los futuros pastores de la iglesia se capacitan. ¿Por qué? Porque dice la palabra, escuche, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Pero qué espero? ¿Que Él lo haga? No, mi obediencia y mi compromiso deben de ser activos, de esforzados. Eso es adorador. ¿Voy bien, hermanos? A ver, dime tú qué deidad, qué Dios actúa de esta manera tan personal como nuestro Dios. No, hermano, todas estas deidades paganas que vemos son impersonales, son indiferentes, distantes. ¿De qué deidad en la historia de la humanidad pone en nosotros o pone en el ser humano así el querer como el hacer? ¿Por qué? Por su voluntad. ¿Qué deidad? Ninguna. Ninguna deidad, ni la deidad de los medios, de los persas, ni los mormones, ninguna deidad, ninguno de estos dioses. Todos esos dioses son fabricados en la mente de los hombres, pura superstición. Aún han hecho de algunos pastores, de algunos estos herejes, profetas, falsos maestros, han hecho ídolos. Se mueven por ídolos, les dice, llegó el fulano de tal y tiemblan ante un parroquiano que habla sandeces, que es un completo hereje. Así que, mi amado hermano, nosotros tenemos un Dios que es personal, que no nos dejó ahí, hermano. Estos dioses falsos son puras fachadas para demonios. Y lo que hacen estos demonios es hacerse pasar por deidades, ¿para qué? Para hacer lo malo. Y algo malo es, no vaya a la palabra, no consulte la verdad, no, vuélvete místico, vuélvete dogmático, vuélvete supersticioso, ¿no? Parece hoy, las iglesias parecen hoy, algunas iglesias parecen es como centros de adivinación. No, mi amado hermano, la palabra es muy clara. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente creador y sustentador del universo ama a sus hijos y los ama con ternura. Y es una ternura eterna. Dios nos protege conforme al pacto que hizo Él. Si prometió, cumple. Él perdona, limpia y lo hace por pura gracia. Una gracia que es desde antes y desde la fundación del mundo. Esa es la gracia para nosotros. Nos ha concedido dones, nos ha equipado con su espíritu. ¿Para qué? Para el servicio espiritual, para que demos frutos que perduren. Él es quien santifica y glorifica a quienes ha justificado. Justificación, declarado sin culpa, sin deuda, porque Cristo pagó. ¿Para qué? Para que vivamos con Él por la eternidad. Amén. Porque Él es el que produce, o sea, es su poder. Cuando tú ves aquí en este texto, porque eres el que produce, está hablando de su poder. Ya se los mencioné. Cuando dice en vosotros, cuando dice en, es su presencia. O sea, es en nosotros, no de nosotros, sino en nosotros. Es su presencia. Es la participación activa de Él a favor nuestro.
para que a la verdad estemos en santificación, hermanos. Yo espero que usted me esté entendiendo por el amor de Dios. Y dice la palabra, así el querer como el hacer. El propósito del Señor es que hagamos, que nuestra obediencia sea activa, que nuestro compromiso sea esforzado. ¿Me estoy haciendo entender? El querer ir a ser de los creyentes, no de Dios. El querer lo que es justo delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El querer, quienes pone el querer. ¿Cuál es el querer? ¿Cuál es el querer que pone? Que hagamos lo justo delante de Él. Que toda obra que hagamos verdaderamente sea de un genuino hacer, conforme a la voluntad de Él. Que el querer sea ese obedecer. Pero esto ¿por qué? Por el poder que viene ¿de quién? De Él. Amén. Sí, hermano. Por eso dice, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, inclina mi corazón a tus principios, a tus verdades. Mi amado hermano, esto que se está mencionando, y ya termino acá cuando dice, escuche, porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que Él es un Dios personal, que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, que nos arma con tierno amor. Que hay un deseo genuino de Él para estarnos impulsando como creyentes a que perseveremos en ese anhelo de siempre que es vivir en santidad. ¿Me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Vivir en santidad. El anhelo en su vida, jovencita, jovencito, el anhelo para su vida debe ser vivir en santidad. Vivir en santidad. Siempre, hermanos. Amén. Vivir en santidad. ¿Y por qué? Bueno, ya vamos a ver, voy terminando. Vivir en santidad, hermano. Ese debe ser nuestro querer, vivir en santidad. De verdad, pero no falsa piedad, sino piadosamente, reverentemente, fervientemente, Señor. Santidad, Señor. Santificación, oh Rey. Por eso dice, Él es el que produce el querer como el hacer. Él demanda así una cosa, el hacer, ¿no? Pero Él de alguna manera, nos ha provisto para poder el hacer. El hacer. Nosotros tenemos que entender algo, mis amados hermanos. No nos salvamos por buenas obras, eso es claro. Sino únicamente por la gracia de Dios. Por pura gracia hemos sido salvos. Y esto por la obra magnificente de Yahshua en la cruz, que derramó su sangre, que murió, que sufrió, como dice Isaías 53 desde el versículo 3, ¿no? Es una realidad. No nos salvamos por buenas obras, nos salvamos ciertamente, es porque Cristo fue expuesto en la cruz. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo morando en nosotros para santificación. Es una realidad, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como hemos sido elegidos, apartados de manera soberana para salvación, también hemos sido apartados, también elegidos y de manera soberana para vivir en santificación. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todo proviene de Él. Entonces no hay excusa, hermano, para no vivir una vida santa en santificación. Dice la palabra, termino en el versículo 13. Por su buena voluntad. Su voluntad para nosotros es que nosotros pensemos y hagamos lo que a Él le agrada. ¿Y esto por qué? ¿Es posible? Sí, ya nos dotó. Él se complace en gran manera en que hagamos lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. ¿Sabe? Cuando dice por su buena voluntad, viene del término eudokias, que significa gran deleite y satisfacción. Entonces, si quisiéramos parafrasear, diríamos,
porque Él se deleita y se satisface. ¿Sí? Así que mi amado hermano, nosotros no tenemos por qué temer frente a la tentación, a las circunstancias adversas y a la circunstancia difícil. ¿Por qué perder la cordura? ¿Por qué perder la sensatez? ¿Por qué no evidenciar verdaderamente al Cristo que ya el apóstol Pablo había mencionado desde el capítulo 2, versículo 1? ¿Por qué, mi amado hermano? Si es muy claro, hermano, no temáis, dice la palabra, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, Él se complace realmente. Así que finalizo. Creo firmemente, amado hermano, que el objetivo clave, primordial, supremo, prioritario, si así usted me quiere permitir la terminología, el objetivo primario, el objetivo prioritario, el objetivo cumbre de nosotros como creyentes es obedecer al Señor, adorarlo, a glorificarlo como nuestro Dios, a vivir en el cumplimiento verdaderamente de su palabra, mi amado hermano, porque Él se complace ciertamente en esto. El soberano Dios nuestro, el que sustenta el universo, se regocija cuando sus hijos, de alguna manera redimidos, rescatados, están apartados. Sí, como objetos ordinarios, sí, pero ¿saben para qué? Para uso santo. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? Así que, hermano, no puede haber contradicción en la palabra. Si Él pone el querer como el hacer, si es una realidad, si es verdad que de Él viene el poder, pero es una verdad también que tenemos una responsabilidad, una obediencia activa, un compromiso esforzado. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro buen Rey, fiel, santo y justo. Ayúdanos, Señor, una vez más, Señor, ayúdanos, Padre, para que verdaderamente podamos, mi amado Señor, ser esos siervos, mi amado Santo, que obedecemos, que te adoramos, que te glorificamos, que lo hacemos activamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en pasividades cuando se trata de tomar determinaciones frente al pecado, frente a la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, como siempre, por medio de tu Espíritu Santo, que es el poder, Señor, para llevar una vida radical, única, auténtica, firme, establecida, fortalecida, arraigada en la persona de Yahshua, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que este sea un tiempo donde se vea la iglesia activa, Señor. Es verdad, tú pones tanto el querer como el hacer, es una realidad. Todo viene de ti, pero no me puedo quedar con eso. La iglesia no se puede quedar con eso, Señor. Así que llévanos a donde otros, Señor, a predicar el evangelio a otros, a compartir a otros, Señor, a ganar a otros. Si el término ganar está bien cuando se refiere de ir y predicarle a otros, Señor, por favor, que verdaderamente reflejemos santidad, santificación, Señor, a través de que vamos por otros, de que ganamos por otros, de que predicamos tu palabra, de que traemos a otros, Señor. Eso es una obediencia activa, eso es un compromiso esforzado también, Señor. Gracias, Señor, por hacernos saber, bendito Rey Santo, que debemos desarrollar obediencia activa como padres, como esposos, como hijos, como siervos tuyos, Señor. Un compromiso esforzado también. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor. Gracias por este bendito tiempo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias. Una vez más reconocemos que tú eres nuestro Dios de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. Y esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya sido de grande bendición, para mí lo es. Son solo dos versículos. No se pierdan, por favor, mañana un versículo. Y el Señor ha sido bueno, la verdad. Damos gracias al Señor por eso. A los que nos ampliaron de las diferentes ciudades, un abrazo a la distancia, que buena falta nos hace. A todos los que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos, lo hacen llegar alegremente, lo hacen llegar voluntariamente. Muchas gracias. Mañana estaremos en un versículo. Pidámosle al Señor que podamos desarrollar algo más. Sin embargo, mis amados hermanos, nos preparamos. Amén. A los estudiantes de sus aulas virtuales, corriendo, amados, sus maestros están ya haciendo caras.
Así que salgan corriendo. Que el Señor les bendiga, les guarde y a la distancia, una vez más, mis amados hermanos, que sigan creciendo, que sigan edificando. Amén. Bendiciones.